Hoy voy a hablar de la única universidad laboral de las 21 que se construyeron, que está completamente desocupada y abandonada, más o menos casi hace ya 20 años, en la vega del río Ebro, y de ahí ese título del buque fantasma, que es un edificio que posiblemente sea el edificio abandonado más grande de Aragón y que con su porte pues todavía sigue siendo el perfil, ¿no?, del skyline, el skyline de la margen izquierda del río Ebro. La arquitectura de las unidades de las universidades laborales, que se construye entre los años 50 y 1975, en el fondo es, por diversas razones, un compendio también de las preocupaciones de los arquitectos del momento, ¿no? Y sirve para entender un poco la historia de lo que se estaba construyendo entonces. Hay tres periodos en esta primera, que es la Universidad Laboral de Gijón, que corresponde a esos inicios, donde hay la figura predominante es la de Luis Moya y unas epopeyas, digamos, antimodernas y unas ganas de una cuestión que también sobrevuela sobre toda la arquitectura de las laborales, que es la idea de las utopías, de las ciudades utópicas, ¿no? Ahora se ha reeditado un bonito libro de Lewis Mumford, que analiza la historia de las utopías, que analiza las utopías hasta el año 20, ¿no? Se deja muchas del siglo XX, pero que yo creo que algunas de las ideas que hace también son aplicables a esta experiencia, a este conjunto de las laborales, ¿no? En las utopías siempre hay una asociación a todas, a unas ciudades ideales, a esa ciudad donde se va a desarrollar la felicidad, y también hay de alguna manera, y es la base de la utopía, una segregación social, creándose un nuevo grupo, a veces separado de la sociedad o a veces mejorándola, creando lo que dice Mumford una Commonwealth, ¿no? Una sociedad, digamos, de intereses comunes donde se vuelve a reordenar las estructuras sociales. Al límite, y enlazamos con Almería, y bueno, no lo sabía, pero viene al caso, en el tope o la parte más alta de la historia de las laborales estaría hacia 1975. Antes hemos visto que empezamos con un periodo de transición, con epopeyas antimodernas, y ya entramos en una arquitectura confiada, valiente, esplendorosa, luminosa, en la que interviene, por ejemplo, aquí un joven Campo Baeza, y hay un periodo intermedio en torno más o menos 1960 hasta el 67-68, que es cuando se construye la Universidad Laboral Femenina, donde se sitúa, digamos, el periodo se dice de madurez. Es una clasificación que hace el profesor Río Vázquez de La Coruña y que me parece muy acertada. Esta es la Universidad Laboral de Huesca, está solo a 60 kilómetros, obra de La Orga y López Zanón, que se construye también simultáneamente a la de Zaragoza, y que tiene además la particularidad de que entre las dos podrían situarse las principales bases genéticas o las principales estructuras de cómo se organizan esas laborales. Precisamente la Universidad Laboral Femenina de Zaragoza será, junto con la de Cáceres, que curiosamente es obra de La Orga y Zanón, también de la misma época, son las dos únicas universidades laborales femeninas y de las primeras que se construyen. Y este es el aspecto del sitio en el año 59, la huerta, realmente entonces muy separada de la ciudad, con la carretera que une Zaragoza con Madrid. Y esta es una foto en construcción del año 67, donde se ve el porte enorme de este edificio, que llega a tener 60.000 metros cuadrados construidos, que se construye entre marzo y, simbólicamente, se da la fiesta, se da el día de final de obra el día 12 de octubre, festividad del Pilar. Y que, como dice su arquitecto, habitualmente lacónico y del cual hay pocos escritos, dice: así la universidad se halla situada sobre una perfecta planicie de 20 hectáreas, elevada sobre la rasante de la actual carretera de Madrid a Barcelona en su kilómetro 331, una vez pasado Zaragoza. Desde esta no es posible ver el conjunto, si bien desde aquella aparece un panorama extraordinario con la campiña del Ebro en primer término, dibujándose al fondo Zaragoza y destacándose en su silueta general la Basílica del Pilar. Después de hablar del encargo, sí que da unas pistas de la organización y dice: como consecuencia de los límites expuestos, habla de la superficie, y pensando en futuras ampliaciones, se proyectó el conjunto
a base de amplificar la vertical en el enclave que mayor superficie aportaba a su construcción, o sea, la residencia de alumnas. Esta es la imagen recién terminada. Decía que emparentaba antes con la laboral de Huesca en su aspecto de situaciones límites, ¿no? Hay en las ordenaciones y en las maneras de abordar estos programas que eran inéditos para los arquitectos de entonces, en los cuales además lo que se hacía es, realmente tenían un cierto patos, un cierto idea de fundación, ¿no? de nuevas ciudades. López Anón hablaba, para citar a la de Huesca, de Hipódamo de Mileto. ¿Cuáles eran los dos límites? Este sería uno de los ejemplos más clásicos, la idea de un pattern neoplástico, de una organización sobre ejes ortogonales, donde las piezas se distribuyen de este damero, una forma de bodegón, donde realmente lo interesante es casi el reconocimiento de cada una de las piezas como edificio independiente y a su vez una serie de relaciones entre ellas que crean además pues una suerte de constelaciones familiares, tendría que ver con los valores de posición, y donde los espacios vacíos, como corresponde al movimiento moderno, pues tienen tanta importancia como los propios edificios, ¿no? Realmente la organización es básicamente horizontal en esa planicie y solo aparece la idea de, como decía Ambrós, que es el arquitecto de la residencia de alumnas. El opuesto de estas organizaciones tendría que ver con una variante digamos, ibérica de lo que se llamará mad building, ¿no? Que, como dice Sadra Bruce, son edificios como la de Huesca y la de Almería, donde posiblemente no interesa tanto el reconocimiento de las piezas, sino la organización y los sistemas de circulación, entendido como una especie de organismo vivo que ha creado sus propias reglas de crecimiento, y como dice también en los ejemplos del mad building que hablarán en un escrito famoso Allison y Peter Smithson, en la idea del tiempo, ¿no? Este serían los dos límites. Realmente la de Zaragoza responde más a un patrón más próximo a las ciudades ideales, incluso a las grandes organizaciones más Le Corbusieranas. Esta es la planta en la cual en el baricentro de la misma se encuentra el edificio de rectoría. Adosado al edificio de rectoría está el pabellón de aulas y talleres, y incluye, hay que tener en cuenta que las personas, las niñas en este caso que estudian aquí, realmente hacían una vida separada, ¿no? Eran muchas veces, en épocas anteriores, recibían una beca donde les daban todo, incluso una pequeña asignación a la familia si realmente se dedicaban a labores del campo y ayudaban, y pasaban a esta nueva ciudad ideal que casi iba a ser durante su formación, hasta que algunas podían tener títulos tanto de formación profesional como análogas a pequeñas, a lo que sería ingenierías técnicas, en este caso textiles en Zaragoza. Había una zona de residencia de profesores y, bueno, realmente la dotación del ocio era también importantísima. Realmente, posiblemente la primera piscina climatizada que se construye en Zaragoza es la que está aquí, en esta zona, próxima a los campos de deporte. Este es el arquitecto, Manuel Ambroses Canellas. Forma parte de ese elenco de arquitectos eficaces, modernos, que realmente sabían lo que tenían que hacer y que no han sido tan reconocidos o valorados, precisamente por esta voluntad deliberada del silencio, de silencio, ¿no? A pesar de que era un altísimo cargo de la dictadura, era el arquitecto de Falange. Su primer encargo iba a ser la casa de Falange en el mítico cartel de la montaña, donde se habían librado algunas de las batallas más importantes del frente de Madrid. No se hizo, y bueno, es un arquitecto que abordó todas las escalas. Posiblemente esta sea una muy reconocida porque forma parte de la imaginería tanto de los cuadros de Antonio López como de las fotografías de Catalarroca, que es la joyería Grassi, donde hay una intervención muy elegante, muy ad hoc, muy pausada, pero con arquitectura moderna sobre un edificio existente.
Y esta y las fotos que voy a usar son básicamente porque hay dos tipos de fotos, unas más antiguas de que corresponden a la publicación en la revista Arquitectura, y deliberadamente pues vamos a traer las fotos y vamos a hablar de las fotos como está hoy. Posiblemente el edificio más importante, bueno, indudablemente es el edificio de la Rectoría. Y además tiene un gran valor simbólico. Yo creo y creo ver que de esta formación neorreriana que tenía de la arquitectura de Ambrós, entiende que la entrada va a tener ese carácter simbólico, escurialense, ¿no? Y frente a lo que se estaba haciendo esto, y es un fenómeno que aparece en Huesca, la capilla, que era el elemento fundamental de esta nueva ciudad ideal, pasa a ser derivada por los espacios comunes, en este caso el salón de actos, de tal manera que en la entrada aquí había esta seca, ¿no? Una lámina de agua sobre que se reflejaba el puente, porque realmente es un puente, apuntalado en estos momentos, donde está el salón de actos, que se aporta sobre dos muros paralelos, un muro macizo, que tiene unas pequeñas instalaciones y un friso del escultor Javier Clavo, y un gran basamento con una pared de piedra ciega sobre el cual se encuentra la capilla y el vestíbulo principal. Otra imagen, ¿no?, donde se ve este carácter de puente, el friso de Javier Clavo y estos planos donde se ve claramente la sección, la estructura con el pabellón pesante. Aquí la arquitectura moderna ya no es una arquitectura blanca, volumétrica, sino que ya es más matérica, ya hay mucha influencia, lo veremos más adelante, del empirismo nórdico, de la materialidad y del uso sobre todo de los materiales próximos. Casi toda la edificación está hecha con ladrillo caravista de la zona, ladrillo blanco propio de esa zona de Zaragoza, y la sección del salón de actos y esta entrada simbólica, es decir, para entrar a la universidad, a la ciudad ideal, se atraviesa el espacio central del salón de actos donde tienen lugar las celebraciones comunes. Otra de las piezas o también de las cosas que aparecen aquí, que es también uno de los fetiches, ¿no?, de la arquitectura del momento, que es la idea de la tribuna volada, ¿no? La hemos visto antes, esa idea de que sobre este muro, un pattern muy de Jacobsen, que es que lo empieza a utilizar en su casa Müller, que es esos grandes voladizos, que lo utiliza muy bien Sota, pero que es esa idea de volar sobre ese friso, el salón de actos, lugar donde está, digamos, la representación de esta ciudad utópica. Bueno, esto corresponde a esta estructura tensa, delicada, muy sencilla, ¿no?, pero muy geométrica del techo del salón de actos. En las aulas, y este es el plano original, que está representado así, son unos volúmenes muy largos, la escala hace que los planos sean inmanejables, entonces aparecen cortados tal cual, es decir, lo hemos visto, es la pieza que está situada adosada al norte de este edificio de la Rectoría, y que está organizada también con un sistema muy donde el influjo de Jacobsen, sobre todo de la escuela Munkengarz, es importante, ¿no? Dos grandes piezas, muros que confinan unos núcleos alveolados de patios. Hay una variante sobre la escuela Munkengarz que se repite, que es el modelo tanto para la de Huesca como para esta, que es que este patio en realidad tiene ahora dos alturas, y que hay un sutil escalonamiento que permite primero la protección de los patios de los vientos dominantes del habitual cierzo de la zona, abriéndose uno frente a otro, dejando las vistas hacia las zonas protegidas, dejando un pequeño corredor, y permitiendo dejar una pieza más cerrada donde se encuentran las entradas de luz para permitir ventilación cruzada y una secuencia espacial. También bueno, estas son las imágenes interiores, también hoy, del estado de estas piezas. Esta imagen lateral, muy característica, ¿no?, donde realmente aparece esta especie de cierto brutalismo, ¿no?, en la presentación acabada de los lienzos brutos, salvajes de ladrillo, en superficies enormes, y que emparenta con otra de las grandes obras simultáneas de Ambrós en este momento, que es la Ciudad Escolar de Francisco Franco en Madrid.
Un tema no importante y que aquí te tiene bastante intensidad es el tema de las artes aplicadas, que también en este momento está entrando como acompañando a las nuevas universidades laborales. Y es esta idea del ángel volador. Está hecha por este escultor Javier Clavo, un escultor también resistente a este ambiente opresivo un poco del momento, aunque ya estamos en una época de apertura, es difícil ser artista en España. Hizo de todo, fue escenógrafo de obras de Alfonso Sastre, intervino en otras ciudades, en otras universidades laborales como la de Cheste, y aquí hay un clarísimo homenaje a un fetiche de Gio Ponti, que era el ángel volador, casi literal, que eran unas figuras que literalmente recortaba Gio Ponti y que colocaba, y que realmente en el sitio donde muere Gio Ponti, que es su apartamento en Vía Deza, están colocadas flotando dentro de los mismos cristales que dan a la calle. La capilla, estamos en una época ya posconciliar, tiene una sección bajísima, ¿no? Realmente esta idea de que ha sido desplazada como centro de las ciudades y que tiene una condición colateral más humilde, ¿no? Como correspondería un poco al mensaje del Vaticano II, y que aquí pues no pasaría de ser un aula más, pero sí que el propio uso de estos lucernarios, que con esta sensación de seriedad, de seriación, lleva a sugerir pues esa mayor escala, y un hallazgo que con una simple operación de una habitación vacía por donde se ilumina, y una habitación de luz que realmente forma el fondo del retablo, que es casi un retablo de luz al final de la capilla. Vistas interiores. El edificio más característico por su tamaño, que tal vez no por su calidad, aunque bueno, no deja de ser una idea de ese apilamiento, ¿no? Antes hemos dicho que un poco, y lo dice Ambros, se pone un poquito de puntillas para ver el paisaje, ¿no? y ver la campiña, ¿no? Entonces, bueno, el bloque hay que tener en cuenta que llegó a tener en el final unas 2.500 alumnas, ¿no? Y realmente pues era un bloque muy sencillo, también que sigue así, ¿no? Esta es la imagen hoy que se ve en la campiña, del bloque de dormitorios, el bloque de servicios, que casi corresponde al apilamiento propio de estas fotos, ¿no? de las niñas que estudiaron allí, que pues bueno, tendrán 70, 75 años. Esta es la imagen hoy, ¿no? Que da idea del grado de adiciones. Esto antes de acabar fue instituto, y cuando ya se le detectó un problema de aluminosis, curioso, porque la estructura es metálica, pues no se supo qué hacer con él. Está abandonada, ha sido hoy almacén de restos de cosas de gobierno autonómico. Periódicamente se convocan concursos, ha habido ideas de colocar algunas de los nuevos grandes centros, pero lo cierto es que hoy es como esos grandes buques que precisamente por su tamaño y la imposibilidad de gobernarlos, pues era difícil sortear el iceberg, ¿no? Y realmente se ha estrellado por es incapaz de ser manejada. No sé qué futuro le espera. Estamos en el ámbito de una reflexión de la defensa del patrimonio moderno, pero yo me temo que, como a muchos edificios modernos, lo único que les quede es una muerte digna tras ser catalogados y estudiados, y un poco ese es el objetivo de esta comunicación. Muchas gracias.